Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Caminos del Viento. En el episodio de esta semana abordamos el tema de la violencia contra las mujeres a partir del caso de la profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México que fue agredida mientras transmitía su clase, así como de los casos de feminicidios registrados durante el primer trimestre del año. De igual forma nos acompaña Alejandro Rodríguez del equipo de vinculación del IDIE, quien nos hablará sobre presupuesto público y casos de corrupción. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Medios Universitarios Ibero Puebla, y en Twitter como @idie_iberopue y @iberomedios.pue. Recuerden que también nos pueden sintonizar todos los lunes a la 1 de la tarde por Radio Choloyan 107.1 de FM. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Iniciamos. Qué gusto encontrarnos nuevamente aquí en Caminos del Viento, y vamos a hablar de un tema sumamente preocupante que muchas veces hemos reiterado aquí en este espacio. Causa alarma por los índices de violencia sistemática contra las mujeres, que además en el contexto de pandemia no ha disminuido, las cifras se mantienen, incluso las cifras han ido en aumento. Y particularmente a partir de un caso que hace unos días se hizo viral en redes sociales, que seguramente usted ya escuchó, ya se enteró, ya vio este video donde se aprecia a través del audio particularmente cómo una maestra universitaria que estaba dando su clase era agredida. Aquí veíamos cómo estaba a través de la plataforma Teams dando su clase de inglés, y se escuchaban los gritos de esta profesora, no solamente para detener al agresor, sino también para parar la clase, ¿no? Era una muestra también incluso de cierta vergüenza frente a la situación que se estaba viviendo. Se sabe que la víctima es profesora de inglés en la preparatoria 5 de la Universidad Autónoma del Estado de México, y que las agresiones habrían ocurrido el pasado miércoles 21 de abril, que gracias a esta grabación que difundieron las y los alumnos de esta preparatoria es que el hecho, por un lado, se hizo viral, lo que permitió que se tomaran cartas sobre el asunto frente a estas agresiones, pero también permitió volver a poner una vez más sobre la agenda el tema de la violencia en el hogar, la violencia entre parejas y la violencia en general contra las mujeres. De acuerdo con información difundida y publicada en diversos medios de comunicación, la maestra ya presentó una denuncia ante el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y su agresor ya habría sido identificado. De igual forma, la Fiscalía General del Estado de México inició de oficio una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar. Desafortunadamente, el caso de esta profesora no es un caso aislado en nuestro país. En este espacio hemos comentado múltiples veces que el contexto de violencia contra las mujeres cada vez alcanza cifras más altas, que se vuelven hechos sistemáticos, aun cuando se emprenden acciones y medidas para la erradicación. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas de ONU Mujeres México, publicadas en su informe anual 2019, que es el más reciente, en nuestro país el 66% de las mujeres, es decir, 6 de cada 10 mujeres de 15 años y más, ha sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida. De igual forma, el 43% de las mujeres ha experimentado violencia por parte de su actual o última pareja.
Asimismo, de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer trimestre de este año, de 2021, se registraron 59.313 presuntos delitos de violencia familiar a nivel nacional, teniendo un aumento del 9.5% con relación al mismo periodo del año 2020. Y ojo acá, porque si comparamos estos dos periodos, de enero a marzo del año 2020, todavía no estábamos en condiciones de confinamiento en nuestro país. Ahora, en el primer trimestre de este año, que seguimos en muchas partes de nuestro país en estas medidas de sana distancia, hay un aumento en estos presuntos delitos de violencia familiar. Los estados con mayor tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes en presuntos delitos de violencia familiar son Colima, Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León y Chihuahua. Es importante señalar también que durante 2020, este año que, como les decíamos, en su mayor parte vivimos un año de confinamiento, se registraron 220.031 casos de presuntos delitos de violencia familiar, mientras que en 2019, cuando todavía vivíamos esta aparente vieja normalidad, la cifra alcanzó los 210.188 casos. Es decir, aún con estas medidas de confinamiento, lo que podemos ver es que estas cifras no solo se mantienen en números similares, sino que incluso han aumentado. En cuanto a las llamadas de emergencia relacionadas por incidentes de violencia contra la mujer, el secretariado reportó 61.876 llamadas entre enero y marzo de este año, destacando que más de la tercera parte se dio durante el mes de marzo, con 23.560 llamadas. Cabe señalar también que del año 2020 se registraron 260.067 llamadas al 911 por este tipo de violencia, cifra superior a la de 2019, cuando se registraron 197.693 llamadas. Con relación a las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja, el secretariado registró durante el primer trimestre de 2021 56.646 llamadas, donde también el mes de marzo fue el mes de mayor registro con 21.496 llamadas. Ponemos especial énfasis, ya decía, en el comparativo entre 2019 y 2021, porque a diferencia de otros delitos que por el contexto de la pandemia, como el robo, el secuestro, han ido a la baja, en el caso de los delitos relacionados con violencia contra las mujeres, no solamente se mantienen, sino que han ido en aumento, lo que refleja que el confinamiento se ha convertido en un escenario de riesgo para miles de mujeres. Al respecto, para profundizar en este tema, recuperamos algunos puntos de análisis elaborados desde el Observatorio de Violencia Social y de Género del IBIE al inicio del confinamiento, que por el contexto nos parece importante mencionar, rescatar, porque nos ayudan a entender mejor esta realidad y de por qué estas cifras se pueden entender así, que van en aumento. ¿Por qué puede aumentar la violencia en razón de género durante el confinamiento? Uno, porque las mujeres y niñas se ven obligadas a convivir por largos periodos con sus agresores, como pareja, padres, tíos, abuelos y primos, y con ello se genera un escenario propicio para que la violencia se repita o se agrave. Dos, porque dificulta el acceso a redes de apoyo de familiares y amigos de las víctimas, provocando que se sientan solas frente a sus agresores. Y tercero, porque existe un control intenso de las actividades y restricción de la comunicación por parte de los agresores, que por tanto las posibilidades de pedir ayuda, incluyendo el de llamar al 911, en teoría disminuyen. No, lo que acabamos de ver es que incluso en este contexto, o si consideramos este último punto, pues imagínense cuántas llamadas de emergencia no quedaron registradas o no se pudieron llevar a cabo, y aún así vemos que este número aumentó en este año de confinamiento. ¿Qué factores de riesgo pueden propiciar la violencia en este confinamiento? Uno, los roles de género de cuidado y labores domésticas asociadas a las mujeres representan para ellas una doble o triple carga de trabajo con respecto a actividades realizadas por los hombres. Dos, que la masculinidad tóxica y el machismo
permiten que se naturalice la violencia, la subordinación de las mujeres y las desigualdades de género. 3. El consumo excesivo de alcohol bajo un escenario de aislamiento y aburrimiento resulta también un factor de riesgo importante para ejercer la violencia familiar. Y 4. La incertidumbre y ansiedad y el miedo que se vive dentro y fuera de los hogares puede generar que la tensión emocional en las relaciones de pareja aumente y con ello se cometan actos u omisiones que constituyan violencia de género. Regresando un poco al video, la profesora misma ha pedido que no se difunda más el material donde se escucha a su agresor. Por este motivo, en este espacio y por otros también, hemos considerado no compartir el mismo. Sin embargo, recuperamos una frase que a muchas personas llamó la atención. Y cito cuando dice: espérame, déjame cortar la clase, ya escucharon, ya escucharon. Particularmente estas últimas dos, del ya escucharon, porque es una muestra casi evidente, si ustedes escuchan el audio original, de que para la profesora este momento le causaba cierta vergüenza, cierta pena que sus alumnos y alumnas escucharan y se percataran de la situación, ¿no? Más allá de la agresión, de resistirse a la agresión, buscaba parar la transmisión de la clase para que las y los alumnos ya no siguieran escuchando la situación. Al respecto, nos gustaría recuperar algunas frases que el año pasado, justo con motivo del Día Internacional de la Mujer, pronunció la doctora Amandine Fulchirón en quizás las últimas conferencias que tuvimos todavía en la Ibero Puebla en presencialidad respecto a la violencia contra las mujeres. Cito a la doctora Amandine Fulchirón: la vergüenza que está generada no por nosotras, sino obviamente la vergüenza está generada por todas esas ideas y mandatos sociales que nos ubican como las responsables de lo que ha sucedido. Reconocer y poner nombre a lo que sucede, porque nos da hasta vergüenza poner nombre a lo que sucede. La vergüenza la deberían tener y cargar los agresores, no nosotras. Nosotras no tenemos por qué avergonzarnos de los delitos y los crímenes que han sido cometidas contra nosotras. Sí, esa es la gran perversión patriarcal. No solamente cometen crímenes contra nosotras, encima nos da la vergüenza a nosotras de lo que ha sucedido. Esa vergüenza se la tenemos que devolver a los agresores, no quedárnosla. Para eso necesitamos espacios entre nosotras de apoyo, de protección y donde poder hablar. Hasta ahí las palabras de la doctora Amandine Fulchirón, que nos parece muy importante recuperar porque revela y pone cierto énfasis frente a esto que vemos, insisto, en la vergüenza, en la preocupación, en la pena que reflejaba a través de su voz esta profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México, que nuevamente desde este espacio reiteramos: ni una más, ni una menos, este fin a la violencia contra las mujeres. Y regresando un poco a las cifras también del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ahora detengámonos a analizar las correspondientes a feminicidios durante este primer trimestre de 2021, es decir, entre enero y marzo pasados. A nivel nacional, el Secretariado Ejecutivo registró 234 presuntos feminicidios en el país, lo que representa una disminución del 4% respecto al mismo periodo de 2020, cuando se registraron 244 casos. Sin embargo, hay un aumento del 64.7% respecto al corte del mes anterior, cuando se registraron 142 casos. Los estados con más casos registrados en este primer trimestre son el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Jalisco y Chiapas, mientras que los municipios con más casos, en primer lugar está la alcaldía Gustavo Amadero en Ciudad de México, seguida por la alcaldía Miguel Hidalgo, también en la Ciudad de México. En tercer lugar, Culiacán, Sinaloa. En cuarto, Aguascalientes y en quinto, Tijuana, Baja California. ¿Cómo estamos? De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Puebla,
Bueno, en este primer trimestre se habrían registrado 10 presuntos feminicidios, lo que representa una disminución del 54% respecto al mismo periodo de 2020, cuando se registraron 22 casos. Sin embargo, hay un aumento casi del 233% respecto al corte del mes anterior, cuando se registraron 3 casos. Puebla ocupa el 10º lugar a nivel nacional con más casos registrados y 2 de sus municipios están dentro de la lista de los 100 municipios con más casos de feminicidios, a saber, en el lugar número 39, Atlisco, y en el 40, Puebla. Ambos municipios, también hay que decirlo, con la alerta de violencia de género activada. En la comparación de datos del Observatorio de Violencia Social y de Género del IDIE y la Fiscalía General del Estado, en el último mes la Fiscalía reportó 7 casos de feminicidios, con lo cual suman 10 en este primer trimestre, y el Observatorio de Violencia Social y de Género registró 12 casos durante marzo, con lo cual suman 17 durante este primer trimestre de 2021. Así, los datos de violencia feminicida en México y en Puebla, de acuerdo con datos oficiales y también de acuerdo con los datos hemerográficos que ha registrado nuestro Observatorio de Violencia Social y de Género. Vamos a cambiar un poquito de tema. Ahora vamos a entrar al tema legislativo, también un tema que hemos reiterado y hemos dado seguimiento aquí en este espacio, que como hemos reiterado es uno de los pendientes legislativos del actual Congreso, es la discusión y aprobación de la iniciativa de ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Puebla. Al respecto, el pasado 21 de abril, desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, en vinculación con el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática y la coordinación de la licenciatura en Derecho, enviamos una carta a las diputadas María del Carmen Cabrera y Estefanía Rodríguez Sandoval, presidentas de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos, respectivamente, del Congreso del Estado de Puebla, para que las mesas de trabajo y discusión a las que se convoquen de cara a la dictaminación de la iniciativa de ley sean bajo un esquema de parlamento abierto. A continuación, doy lectura a esta carta que hemos hecho llegar a estas dos diputadas del actual Congreso de Puebla. En vista de que la iniciativa de ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Puebla fue turnada para su dictaminación a las comisiones que ustedes presiden, nos dirigimos formalmente para solicitarles que las mesas de trabajo y discusión a las que convoquen de cara a la dictaminación y posterior presentación ante el Pleno sean convocadas bajo un esquema de parlamento abierto en el que se dé prioridad a la participación de los colectivos y familiares de personas desaparecidas en la entidad. Como es de su conocimiento, la Universidad Iberoamericana Puebla, a través de su Instituto de Derechos Humanos, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática y la coordinación de la licenciatura en Derecho, participó entre febrero y marzo del año pasado en la elaboración colectiva de esta iniciativa, junto con colectivos y familiares de personas desaparecidas en Puebla, en la entidad, así como la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval y su equipo. Por esta razón y en consideración con la relevancia social del asunto, nos parece central que la iniciativa pueda discutirse bajo los criterios de parlamento abierto, a saber, transparencia, participación ciudadana, colaboración y rendición de cuentas. Desde la Iberoamericana Puebla les ofrecemos nuestro apoyo para organizar las mesas de trabajo y discusión que resulten necesarias, así como favorecer la participación de expertos y conocedores del tema a nivel nacional e internacional. Con su apertura, la legislatura podría hacer historia como la primera iniciativa que desde su origen ha sido trabajada de manera conjunta con la ciudadanía, como lo promueve el paradigma de parlamento abierto y firman el Instituto de Derechos Humanos, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática y la coordinación de la licenciatura en Derecho. Al cierre de este episodio, únicamente habíamos recibido la respuesta por parte de la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval manifestando su apertura a la propuesta presentada.
Aún la diputada María del Carmen Cabrera Camacho, presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, no se había pronunciado al respecto. Y finalmente también, mientras grabábamos este episodio de Caminos del Viento, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, celebraba su sesión pública correspondiente esta semana, donde aprobó por unanimidad interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de abril y por el cual se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Recordarles que si desean saber de este tema y por qué se pone en riesgo la protección de datos personales, principalmente a partir de la recopilación de datos biométricos, pueden escuchar nuestro episodio anterior donde platicamos con Pepe Flores, director de comunicación de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, R3D, sobre el tema. Pero sobre la acción de inconstitucionalidad que celebramos también desde este espacio presentará el INAI, su presidenta, Blanca Lila Ibarra, señaló que con la aprobación de este acuerdo, el INAI ejercitará una función que le fue conferida a efecto de exigir el respeto al contenido y alcance de dos derechos humanos, como son el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Por su parte, el comisionado Rosendo Jenny Monterrey Chepó advirtió que la reforma en telecomunicaciones vulnera la protección de datos personales prevista en tratados internacionales, situación que se agrava por ser datos sensibles, en general de cualquier persona y en particular de inversionistas en tratados de libre comercio y menores de edad. En el mismo sentido, la comisionada Julieta del Río Venegas indicó que si bien la reforma persigue un fin constitucionalmente legítimo, que es facilitar la investigación y persecución de delitos, se advierte que la medida de entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea telefónica no podría ser idónea. Y además, sumó que no se advierte una relación directa entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos. Finalmente, el comisionado Adrián Alcalá precisó que lo que se pone en riesgo no es un tema menor, es la protección de datos personales de millones de personas en México, de tus datos, mis datos y de todos los que queremos y necesitamos contar con un teléfono celular. Esas son algunas declaraciones de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en esta aprobación para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Desde aquí también nos sumamos a las voces de No al Padrón y celebramos este recurso que interpondrá el órgano garante de la protección de nuestros datos personales. Hay que recordar también, como señalaba Pepe Flores, que también se puede presentar una acción de constitucionalidad por parte del Senado de la República y por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya veremos también cómo avanza este caso en las próximas semanas. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Caminos del Viento. Pues continuando en Caminos del Viento, el día de hoy nos acompaña Alejandro Rodríguez, integrante del equipo de vinculación del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Cuau, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, acá muy interesado con el tema que nos vienes a plantear el día de hoy, que es, además del presupuesto público, que ya en la ocasión anterior nos habías planteado cuál es este tema del ciclo presupuestario y cómo se manejan los recursos públicos, ahora con el tema de la limitación de estos recursos públicos y sobre todo con un foco rojo que es la malversación de fondos y probables presuntos hechos o casos de corrupción en nuestro país que particularmente en los últimos años han generado o han ganado mucho espacio en la agenda mediática. Pienso en casos como la Casa Blanca, casos como la estafa maestra, casos como Odebrecht, que de alguna manera no solamente han impactado en la indignación
de la sociedad, sino también ha influido en nuestro sistema político, en nuestro sistema democrático, pues con la alternancia en el poder entre unos partidos y otros. Pero al respecto, pues te escuchamos. Ale, ¿qué nos vienes a contar hoy en esta participación sobre este tema? Muchas gracias, Cau. Pues efectivamente, que como bien lo mencionas, en mi participación anterior les hablé del presupuesto público y de la relevancia de quienes participan activamente en la sociedad. Pues es nuestro dinero el que se aporta a través de los impuestos con el que se puede generar este presupuesto. Para evitar que el dinero público termine mal gastado o en manos de quien no debe, existe la Ley de Adquisiciones y Arrendamiento del Sector Público, que tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que realicen, como son las unidades administrativas de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de la República, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos, en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y finalmente las entidades federativas, municipios, entes públicos de uno u otro cargo total o parcial de los recursos federales, conforme a los convenios que celebran con el Ejecutivo Federal. Ahora, el artículo 134 de la Constitución enuncia que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios, las democracias territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Donde me gustaría enfatizar los términos de transparencia y honradez, pues desafortunadamente una de las grandes problemáticas que han aquejado a nuestro país a través de los años es la corrupción y el mal uso de los recursos públicos. Para evidenciar esto, utilizaré algunos casos con mayor cobertura mediática de los últimos años, donde al amparo de esta ley se pudo hacer mal uso del dinero de todos los mexicanos. Comenzando por la afamada estafa maestra que ya bien mencionaste, en la cual durante los ejercicios de 2013 y 2014 el gobierno federal trianguló 7,670 millones de pesos a través de 8 universidades públicas. De acuerdo con el Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la UNAM, el esquema de desvíos de recursos utilizado en la estafa maestra se estructuró con base en el artículo 1 de la Ley Federal de Adquisiciones y Arrendamientos del Servicio del Sector Público, ya que este permite al gobierno celebrar convenios con las dependencias y las universidades sin necesidad de realizar un proceso de licitación, siempre y cuando cuenten con lo necesario para proveer los bienes o prestar los servicios. Y en caso de requerir celebrar otro contrato con terceros, este no supera el 49% del monto celebrado con el ente público. El periódico Animal Político fue quien originalmente reveló este enorme desvío de recursos y cuya investigación señaló que las universidades cobraron 1,000 millones de pesos de comisión, aunque no hayan dado ningún servicio. Los otros 3,433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma, y el resto del dinero sirvió para, supuestamente, contratar servicios, muchos de estos sin evidencia documental de que hayan existido. Estas operaciones fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación, que recordemos es la encargada de revisar la cuenta pública en nuestro país. Las irregularidades de estas operaciones fueron evidenciadas gracias a las auditorías forenses realizadas a las universidades respecto de la cuenta pública de 2013 y 2014, donde concluyeron que éstas habían violado la ley, puesto que no contaban con la capacidad técnica, material y humana para cumplir con sus obligaciones convenidas, y por ello habían recurrido a la subcontratación de empresas que no existían o que simularon prestar los servicios o brindar los entregables. Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación, afirmó que la triangulación de recursos es un fraude y un claro acto de corrupción. La investigación de Animal Político también reveló que la Auditoría Superior ya había advertido desde 2013 que las dependencias violaban la ley al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que deben subcontratar a diferentes empresas. Incluso la auditoría presentó 15 denuncias ante la Procuraduría General de la República por el desvío de recursos. Dentro de la investigación realizada por el Observatorio de Corrupción e Impunidad, se llegó a la conclusión de que
se utilizó el mismo esquema de transferencias de recursos a través de universidades bajo 2 administraciones diferentes, los cuales nombraron a rectores con los que compartían afinidad política. Además, varios rectores vinculados a la estafa maestra ocupan cargos públicos en los estados donde se encontraban las universidades que encabezaron. Pero este caso no es aislado en cuanto a instituciones educativas se refiere, pues en el 2011 y 2012 la Auditoría Superior había realizado 7 auditorías forenses a 6 universidades públicas diferentes, 2 de ellas también implicadas en la estafa maestra. El modus operandi era coincidente con el de la estafa maestra, pues en ambos casos las contrataciones se hicieron a través de instituciones del Estado y paraestatales, que al amparo de la Ley de Adquisiciones pudieron hacer contrataciones directas. Estas empresas son Cedesol, Banobras, la SEP, Zagarpa, Fobiste, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Economía y Pemex. Para estos casos, la Auditoría Superior había presentado varias denuncias de hechos ante las autoridades competentes y no se tuvieron resultados tangibles. Otro ejemplo que deja en evidencia la ineficiencia de esta ley fue el sonado caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que entre 2010 y 2016 pudo desaparecer cuando menos 645 millones de pesos, de acuerdo con el portal de noticias Animal Político. Esto se llevó a cabo de manera similar a los casos anteriormente presentados, mediante el uso de empresas fantasma comprando insumos con sobreprecios y cuya entrega nunca se llevó a cabo. Respecto a este caso, el autor Leonardo Núñez sugiere que la Auditoría Superior de la Federación debe detenerse en revisar el gasto de los estados, al menos cuando se trata de dinero transferido desde el gobierno federal. Cada año, el informe general de la auditoría señala las irregularidades y montos de recursos detectados en las diferentes entidades del país. La auditoría se detectó y denunció los problemas en el estado de Veracruz mucho antes de que el tema se mediatizara. En su informe del 2011 se detectaron irregularidades por 47.6 millones de pesos. Para el 2012 se detectaron 9.4 millones de pesos, en 2013 9.245 millones de pesos y en 2014 14.047 millones de pesos irregulares. Como parte de las atribuciones de la auditoría, lo único que pudo hacer fue denunciar los hechos ante la PGR. Los datos estuvieron en las manos de la PGR del 2013, pero también en los informes de la auditoría. Si hubieran sido denunciadas públicamente desde antes, tal vez la situación hubiera sido distinta. Cuando los trabajos periodísticos se llevaron a cabo, esta información vio la luz ya muy tarde. Núñez González también asegura que esto debe servir de lección a la ciudadanía, ya que hay muchos juegos entre los tahúres del presupuesto, que en buena medida sucede porque nuestra mirada no ha penetrado en los cajones oscuros del presupuesto y sus procesos. Sin una vigilancia ciudadana que demande para compensar explicaciones y rendición de cuentas sobre los casos que ya han sido detectados y documentados, estos desfalcos continuarán impunes por todo el territorio nacional. Por ello, se debe de tener mucho cuidado con los procesos venideros en cuanto al gasto público se refiere, pues en el gobierno actual se tienen procesos en algunas obras que pudieran replicar este tipo de comportamientos. Tal es el caso del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que de acuerdo con María Fernanda Navarro en su columna para la revista de Force México, asegura que la construcción y operación del aeropuerto a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional no abonará la transparencia en el proceso. Por el contrario, es posible que se integren esquemas de triangulación de servicios similares a los que denunciaron en la investigación periodística de la estafa maestra. Para la administración, operación, explotación y en su caso construcción de aeropuertos, se requiere una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se otorgarán únicamente a sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanas de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Aeropuertos. Por tratarse de una institución del Estado, la Sedena no requiere una concesión, tal vez que esta figura es un privilegio que se le otorga a un particular para desarrollar una actividad que le corresponde al gobierno. De igual manera, Rogelio Rodríguez Garduño, catedrático de la UNAM y miembro de la Asociación Nacional de Doctores de Derecho, aclaró que ahora se va a transferir a la Sedena para que lleve a cabo la planeación y el diseño y luego, en su momento, ponga en operación su aeropuerto. Pero hay un desajuste con el marco legal, porque el sujeto que está concesionado, porque el aeropuerto de Santa Lucía será un aeropuerto complementario al del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En este sentido, la ley establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá otorgar concesiones sin sujetarse a licitación pública en el caso
de que los concesionarios que requieran un aeropuerto complementario con el objeto de satisfacer un incremento en la demanda y siempre que se demuestre que dicho incremento es necesario para ampliar la capacidad existente con otro aeropuerto. Es por ello que Rogelio Rodríguez advierte que tomando en cuenta la excepción que establece la ley de aeropuertos y además en el caso de Sedena, ya no tienen que licitar porque se trata de otro ente gubernamental y asignan directamente los contratos. Por ejemplo, en la barda perimetral del aeropuerto de Texcoco, que estaba asignado al ejército, nunca se vieron militares en su labor de albañiles. Lo que hizo Sedena fue asignar a un tercero los contratos. Asimismo, el encargado de operar y administrar el nuevo aeropuerto internacional de México, que iba a sustituir las operaciones del NAIM, sería también el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, toda vez que la ley establece que es necesario reubicar y concesionarlo, no sustituirlo. Por lo anterior, el papel y vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio del presupuesto público es fundamental y requiere de mayores atribuciones que sean vinculantes y no solo de un marco legislativo, además de la participación y exigencia activa de la ciudadanía para que episodios de corrupción como los antes mencionados no se repitan o queden en la impunidad. Esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Alejandro, por exponernos este punto. Oye, y entrando en la reflexión, ya nos has planteado pues cuáles son estos vacíos dentro de la ley, el papel de la Auditoría Superior de la Federación. Desde tu experiencia, ¿qué crees que nos tocaría a nosotros como ciudadanos frente a estos panoramas o estos contextos de presuntos hechos de corrupción? Pues creo que la participación activa de la ciudadanía es fundamental desde lo particular y yéndonos hacia lo general. Es decir, un involucramiento desde en saber quiénes son tus diputados locales o quién es quien rige la localía, la alcaldía donde tú vivas, para que poco a poco el proceso de involucramiento en la toma de decisiones y saber en qué se están destinando tus recursos se te vaya involucrando de tal manera que eso se pueda maximizar o se pueda llevar al punto de los recursos federales. Creo que como ciudadanos en general es difícil que podamos llevar un control sobre los recursos tal vez estatales, incluso federales, pero si empezamos desde involucrarnos de manera mucho más local, mucho más acotada a las posibilidades que tenemos sobre vigilar los proyectos que se están haciendo, creo que es un buen punto de partida para poner presión y poner muchos más ojos en cuanto a cómo se gasta el recurso público, ¿no? Entender cuáles son los proyectos y las propuestas de aquellos que toman las decisiones en cuanto a tu localidad se refiere, a tu municipio, tal vez hasta tu colonia, y entonces ese comportamiento de involucramiento, poderlo contagiar y que se pueda ir generalizando hasta el punto de que se pueda vigilar de manera mucho más efectiva el gasto del recurso federal. Y finalmente, como estudiante de economía, como estudiante universitario y ciudadano comprometido, ¿crees que hemos avanzado en los últimos años en el combate a la corrupción? ¿Crees que se ha cumplido esto que se ha anunciado desde la parte gubernamental de que ya se acabó la corrupción? ¿Cuál sería tu percepción como joven? Creo que se han dado pasos importantes en la corrupción. Creo es difícil evaluar qué tanto ha cambiado a partir de tal vez la nueva administración, pues mediáticamente de lo que nos podemos enterar nosotros, y si hacemos un análisis de la cuenta pública del actual presidente, podríamos encontrar que tal vez esta corrupción no ha dado un giro de 180 grados, como se argumenta. Sería cosa de revisar los números, pero creo que sí hemos avanzado en cuanto al involucramiento social, que es más difícil que hoy en día se hagan actos de corrupción. Creo que los propios medios de comunicación independientes, que es de acuerdo a la economía institucional, una de las principales pilares para que exista en este tipo de transparencias es que haya medios de comunicación independientes, que no respondan ante una entidad federativa o que no respondan ante el gobierno. Creo que gracias a el nuevo uso de las tecnologías, de las redes sociales y plataformas, se ha cambiado y se ha mejorado el monitoreo por parte de la sociedad en general. Creo que hoy es más difícil cometer actos de corrupción que antes.
No digo que no se sigan dando, pero creo que vamos avanzando en cuanto a la vigilancia del gasto público. Perfecto, Alejandro, pues con estas reflexiones nos quedamos. Muchísimas gracias por compartirnos no solamente esta información, sino también tu punto de vista, tu opinión, tu análisis como estudiante, como joven, ¿no? Que son ustedes también parte de este presente de nuestro país. Muchísimas gracias, Ale. ¿De qué, Cuau? A ti. Así llegamos al final de un capítulo más de Caminos del Viento. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y en Twitter como @idi_iberopue. Recuerden que tenemos una cita todos los jueves en punto del mediodía a través de las diferentes plataformas digitales y todos los lunes a la 1 de la tarde por Radio Choloyan 107.1 de FM. Muchísimas gracias por su preferencia, por habernos acompañado. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro y a nombre del equipo del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría le agradezco su preferencia. Hasta la próxima. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento.